tardes, mi nombre es Patricia Gómez, hago parte del grupo número 1 de la asignatura Pensamiento Lógico Matemático junto con mi compañera Paula López. Les voy a explicar como primera medida qué es el razonamiento lógico matemático. Es aquel tipo de razonamiento que utiliza números, fórmulas, símbolos y demás características matemáticas para resolver un problema o llegar a una conclusión. Esta habilidad puede ser aplicada en muchos ámbitos de la vida más allá de lo académico. Por ejemplo, en el área de la informática, el razonamiento es esencial para desarrollar algoritmos y dar lugar a programas de software. Por otro lado, por parte de la ingeniería, se pueden realizar cálculos complejos y diseñar estructuras funcionales. En otras áreas, como el área financiera, se pueden tomar decisiones acertadas de inversión o en los negocios también se pueden hacer proyecciones y análisis de mercadeo. Bueno, ahora les voy a explicar 3 ejercicios prácticos muy sencillos sobre este tema. El primero que tenemos es el número que le sigue a la serie 1, 2, 4, 7, 11, 16 y 22 es. En este caso, la respuesta sería el 26. ¿Por qué? Porque se va saltando de 1 a 2, no hay ningún espacio. De 2 a 4 hay 1. De 4 a 7, 5, 6, 7. Hay 2. De 7 a 11 hay 3 intervalos. Podemos encontrar la respuesta fácilmente por lógica matemática. Para el segundo ejercicio nos piden cuántos cuadros se visualizan en la siguiente figura. Es un ejercicio muy visto en la lógica matemática. La respuesta correcta es el número 14, ya que nosotros podemos contar los cuadros internos, sacar cuadros de A4 y usar el cuadro de afuera para un total de 14 cuadros. Bueno, y en este último ejercicio, el orden ascendente de menor a mayor en el siguiente conjunto de números, menos 4, 4, menos 3, 3, menos 2, 2, es A, B, C, D, E. Nos dan 3 opciones. En este caso, la opción correcta sería, es en orden ascendente, ¿no? Entonces sería el menos 4, menos 3, menos 2, 2, 3 y 4. La respuesta correcta sería la D. La sacamos por lógica matemática. Ahora pasamos a definir lo que es el razonamiento abstracto. Lo definimos en 2 palabras. ¿Qué es razonamiento? Es el proceso y el resultado de razonar. Este verbo se refiere a la actividad de la mente que permite estructurar y organizar pensamientos para desarrollar una conclusión. Y el adjetivo abstracto se refiere a aquello que excluye al sujeto o que no desea lograr la representación de algo concreto. La idea del razonamiento abstracto se emplea para nombrar el proceso que posibilita que una persona resuelva problemas de tipo lógico. Este razonamiento permite partir de una determinada situación y deducir consecuencias de esta a la hora de desarrollar un razonamiento abstracto. Es necesario encarar el proceso desde 2 dimensiones. Por un lado, se deben analizar los distintos elementos de manera aislada y por otra parte se debe prestar atención al conjunto. De esta forma es posible advertir patrones o tendencias que permitan arribar a una conclusión lógica. Ahora pasamos al ejemplo para entender más claramente. Bueno, en los 2 ejemplos a continuación de razonamiento abstracto podemos ver que los protagonistas son las figuras. En la mayoría o en todos los ejercicios de razonamiento los protagonistas son las figuras, de las cuales tenemos que tener la suficiente precisión y observación en ver su comportamiento para encontrar la respuesta. Por ejemplo, observando de manera aislada cada elemento en el ejercicio 1, podemos darnos cuenta que las flechas van en diferentes direcciones en el contexto del conjunto, es decir, intentan replicar un giro en sentido horario, lo cual es lógico indicar que la respuesta es la C. Para el segundo ejercicio, que es un poquito más elaborado, es importante estudiar por separado cada figura y poner en contexto los datos para intentar dar con la solución. En este caso, la flecha comienza mirando a la derecha para luego rotar en sentido horario. Entonces ya sabemos que la flecha rueda en el sentido horario, en tramos de 45 grados. Por su parte, se ubica 2 veces en la misma posición, ubicados, como lo pueden observar, en la celda 1 y en la celda 3. Si continuamos la tendencia de la flecha, entonces debemos escoger la respuesta A. Eso también tiene sentido para la posición del cuadrado, ya que lo ubica como en la segunda celda, de manera que se completa su patrón de forma lógica. Bueno, ahora pasamos al tema de razonamiento inductivo. El método científico inductivo
Es un enfoque que se utiliza en la investigación y en el razonamiento científico que busca inferir conclusiones generales a partir de observaciones específicas, es decir, es un método que parte de hechos concretos y particulares para llegar a una conclusión general. Aquí tenemos a mi izquierda dos ejemplos que tienen una secuencia lógica de 5 casillas. La tarea consiste en verificar cuál de las casillas completa esta secuencia. Para responder se debe seleccionar una de las casillas que están identificadas de la A hasta la E. En el ejercicio número 1 vemos que la secuencia inicia arriba y luego baja, luego sube, luego baja. Hay dos variables que son el punto y la gráfica. Por tanto, la respuesta correcta vendría siendo la variable de la gráfica mirando hacia abajo y sin el punto. Esa sería la respuesta correcta. Bueno, y en el segundo ejercicio vemos 3 variables para tener atención, ¿no? Tenemos el medio círculo hacia la izquierda, luego se pasa hacia la izquierda, luego se pasa a la derecha otra vez, a la izquierda y a la derecha. Quiere decir que va de izquierda a derecha. El corchete, el símbolo de corchete, empieza a la derecha, luego a la izquierda, luego a la derecha, luego a la izquierda y luego a la derecha. Tiene la misma función, cambia de la misma manera y en el mismo sentido. Y por último el punto, vemos que se va moviendo como en función de las manecillas del reloj. Si coincidimos y concertamos estas 3 variables, el corchete tendría que ir hacia la izquierda, ya que termina hacia la derecha. El paréntesis tendría que ir hacia la izquierda y el punto terminaría abajo, siendo la respuesta la D. Bueno, por último les voy a explicar lo que es el método deductivo. Es un tipo de razonamiento que consiste en que a partir de una situación general, un conocimiento ya adquirido se puede aplicar a un caso particular. Los ejercicios más comunes donde tendremos que aplicar el razonamiento deductivo son cuando nos pidan encontrar la cifra terminal, reconstruir operaciones, efectuar operaciones diversas. Un ejemplo de método deductivo sencillo y común del uso de este método lo podemos encontrar en las matemáticas. Un ejemplo rápido, si se acepta que 2 más 2 es 4 y que 3 más 3 es 6, se puede deducir lógicamente que 2 más 2 más 3 más 3 es igual a 10. Este razonamiento se basa en las reglas bien definidas y se sigue un proceso claro para llegar a una conclusión específica. Ahora vamos a calcular un ejercicio diferente, un poco más complejo, donde vamos a necesitar hallar el valor de E. Bueno, en este ejercicio para hallar el valor de E tenemos en cuenta los potenciales de 2, que son 2 elevado al cuadrado igual a 4, y así sucesivamente como se observa en el ejercicio. Tenemos que aplicar la ecuación de la diferencia de cuadrados. A más B por A menos B es igual a A al cuadrado menos B cuadrado. ¿Qué se observa en la relación? Vamos a reemplazar. 2 al cuadrado es igual a 4 menos 1, 3. Y eso lo multiplico por 2 al cuadrado, 4 más 1 es igual a 5. Y así sucesivamente vamos reemplazando y cuando nos damos cuenta tenemos el valor elevado a cuadrado. Terminamos la operación y nuestro valor da igual a 16. Es simplemente aplicar la diferencia de cuadrados al ejercicio para encontrar el valor de la variable E. Buenas tardes, mi nombre es Paula Alejandra López Ochoa. El silogismo categórico forma estándar. ¿Sí? Entonces, es un silogismo de forma estándar, es una proposición que contiene 2 de las 3 términos del silogismo. El término que aparece como predicado de la conclusión se llama el término mayor del silogismo y el término que aparece como el sujeto de la conclusión es el término menor del silogismo. ¿Sí? Entonces, hacia el siguiente silogismo. Ningún héroe es cobarde, ni algunos soldados son cobardes. Por lo tanto, algunos soldados no son héroes. El término soldado es el término menor y el término héroes es el término mayor. El término del silogismo que aparece en la conclusión y que aparece en cambio en ambas premisas se llama el término
medio. En nuestro ejemplo, el término cobardes es el término cobardes. Es el término medio. Los términos mayor y menor de un silogismo en forma estándar aparecen cada uno en una premisa diferente. La premisa que contiene el término menor se llama premisa menor y la premisa que contiene el término mayor se llama premisa mayor. Una característica definitoria de un silogismo de forma estándar consiste en que la premisa mayor se enuncia primero, enseguida la premisa menor y al final la conclusión. Entonces el método semántico es, en el método semántico se dice que es un esquema de argumento. Es válido cuando es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Para determinar si esto es el caso, se supone la verdad de las premisas y aplicando las definiciones de verdad se intenta deducir la verdad de la conclusión, o también se supone que las premisas son verdaderas y la conclusión falsa, y aplicando las definiciones de verdad se intenta decir una tradición, reduciendo al absurdo, ¿sí? Entonces, en la lógica proposicional, en un método alternativo es transformar un argumento en su correspondiente fórmula y construir su tabla de verdad. Si la fórmula resulta ser una verdad lógica, entonces el argumento es válido. Esto se debe a que vale el teorema de la deducción y su converso, pero también a que la lógica proposicional es deducible y por lo tanto siempre admite de un procedimiento agotamiento para determinar si una fórmula considera el esquema de argumentos del silogismo disyuntivo. Su fórmula correspondiente y su tabla de verdad son: en el método sintáctico se dice que un esquema de argumento es válido cuando existe una deducción de la conclusión a partir de las premisas, ¿sí?, del argumento y los axiomas del sistema, utilizando solo las reglas de inferencia permitidas. Esta definición es sintáctica ya que no hace referencia al concepto de verdad y falsedad. Existen varios tipos de inferencia, entre otros: método de derivación o deducción natural, o pruebas formales, transformaciones de las premisas mediante aplicando las reglas de derivación hasta llegar a la conclusión, teorema de resolución o principio de refutación, ¿sí? Entonces, mecanismo de la deducción natural utilizando el método refutativo. Reducción el absurdo intentando encontrar
contradicciones, ¿sí? Entonces, reglas de derivación. Modo Toyena, bueno, modus ponen, bueno, reglas de introducción. Equivale lógica, leyes, equivale a la lógica, leyes cumulativas, leyes asimilativas, leyes distributivas, leyes de Morgan. Ejemplo: si tomas la medicina, entonces mejorarías. Estás tomando la medicina, por lo tanto, la simbolización, si A, entonces B. ¿Sí? Muchas gracias. Podemos concluir en los ejercicios previamente desarrollados que podemos evidenciar los beneficios que tiene la lógica matemática en el desarrollo de las habilidades y agilidades mentales que dependen de la razón y la lógica, en muchos casos. Estos beneficios van desde la resolución de problemas, como el fomento de un pensamiento lógico, ayuda a desarrollar las habilidades para la toma de decisiones, potencia el desarrollo de la memoria y la concentración, así como el aumento de la creatividad, dando soluciones innovadoras para resolver los desafíos de los ejercicios que nos presentan. Su aplicabilidad, como lo decía desde un principio en la exposición, va desde la vida cotidiana, cocina, administración, hogar, profesión, hasta para realizar las compras y llegar a determinadas conclusiones, tomar decisiones acertadas, realizar de manera ágil cálculos, como es el caso de la ingeniería o el análisis de mercado en las áreas administrativas. En conclusión, es una forma de desarrollar y ejercitar el cerebro, que bien es cierto, no es un músculo como tal, pero sí requiere de ejercitarse de manera permanente. Muchísimas gracias.